Buenas tardes. Podría haber sido el espectáculo que presenciamos el domingo, al que asistimos el domingo, o sea, el intercambio de agravios y epítetos que protagonizaron el presidente de la República y las bancadas opositoras durante la apertura de un nuevo período de sesiones del Parlamento. ¿Podría haber sido ese espectáculo, pregunto, tan solo una inofensiva puesta en escena? Pudo haber sido un espectáculo pour la galerie, como se dice en francés, o para las galerías del recinto de la Cámara de Diputados. ¿Pudo haber sido eso y nada más que eso? Bueno, pareciera que sí. O mejor dicho, la respuesta es que sí, si uno toma como ciertas, como reales y como acertadas las afirmaciones efectuadas por uno de los diputados más enfáticos en ese intercambio de insultos, el peronista Juan Grabois, quien dijo que, en efecto, lo del domingo, eso que un poco espantados vimos por televisión, no era sino una simulación. Eso dijo Grabois. Fue una simulación, un capítulo tal vez de los simuladores. O que, mejor dicho, había habido allí mucho de simulación. Esa respuesta, que en principio extraña un poco, potencia el asombro, multiplica el asombro cuando, al explicarse, afirma Grabois que nadie allí en el recinto, ni de un lado ni del otro, ni de una vereda ni de la otra, estaba expresando pasiones verdaderas. Que no había ahí, dijo Grabois, pasiones reales, pasiones genuinas. La verdad, se trata de una expresión o de una revelación muy impresionante. Porque aun cuando ese espectáculo bizarro o bochornoso nos avergüence, se podría plantear como atenuante que justamente los representantes del pueblo, fervorosos, enjundiosos, se comportaban efectivamente de un modo inapropiado, pero movidos por la pasión. Porque la pasión en general importa siempre, en casi todos los terrenos, en casi todos los órdenes de la vida, pero también y fundamentalmente en política. Es difícil pensar la política sin pasión. Pero además de revelarnos una imagen de puesta en escena, Grabois nos está diciendo que no hay allí pasión, cosa que, insisto, podría haber funcionado o podría funcionar como un atenuante muy eficaz. No hay pasión, entonces, sabemos ahora, sino mera actuación. Como diría Hannah Arendt, hablando por supuesto de cosas mucho más tremendas desde ya, lo del domingo habría sido el mal, fue un espectáculo feo, pero además sin pasión, el mal sin pasión. Muy poquitas cosas más repudiables que eso. Ahora hay más. La explicación posterior de Grabois agrava el punto. Afirma el diputado opositor: muchos de los que se insultan o se agravian en el recinto, o sea, para las cámaras, para la televisión, para la prensa, ahora para las redes, luego se saludan muy amablemente entre bambalinas. Describe. Y me parece, encima de todo, un pésimo ejemplo
un pésimo intento de demostración de lo que pretende estar fundamentando. Pésimo, digo, sobre todo porque esa clase de comportamiento, esa idea de que hay una pelea hacia afuera y un entendimiento espurio por atrás, siempre es mencionada como un ejemplo de la política como mera ficción, como mentira total, absoluta, terminante, definitiva. Una idea de la política solo como mera práctica actoral, dramática. Y es entonces, insisto, un pésimo ejemplo porque, al menos eso es lo que me parece, se puede efectivamente en política discutir en tonos altos, severos, polemizar muy duramente, de manera intransigente al plantear una oposición, creo yo, con un adversario al que se le puede estrechar la mano después de la discusión. A mí me parece que eso es perfectamente posible. Como trasladar a la política, un terreno mucho más complicado, por cierto, algo de un espíritu deportivo. Se gana, se pierde, se empatan, podemos cambiar camisetas al final del partido. No está nada mal eso. Es como que lo cortés no tiene por qué quitar lo valiente. No está mal, por lo menos para mí, discutir en voz alta en política, polemizar agriamente incluso, respetando al adversario. Probablemente ese modo de discutir de manera severa, sin concesiones, sin indulgencias, sin tonos condescendientes, probablemente sea la forma más genuina del respeto hacia el adversario y hacia uno mismo también. Grabois, sin embargo, al decir lo que dice, al fundamentar con ese ejemplo lo que pretende transmitir, agrava el cuadro, empioja y empeora la situación. Porque la mención de esas actitudes funcionan como la reafirmación de que la política es solo ficción. Y Grabois es un político muy interesante, independientemente de algunos, para hablar en los términos religiosos que a él le gustan, independientemente de algunos pecados originales. Es un político interesante. Y sin embargo, en esa afirmación termina reafirmando, no sé muy bien por qué, esa idea de la política como mera ficción, como solamente ficción, como obra de teatro, como representación. Representación no en el sentido político de la palabra, sino en el sentido artístico de la palabra. Representación como puesta en escena, como mentira absoluta, como ficción, como cosa irreal. A ver si se entiende. No se trata de escandalizarse por ese ingrediente que yo diría es un poco inevitable en la política, por ese componente actoral, teatral, dramático de la política. La política en general, escenario antes que de cualquier otra cosa de conflictos, modo de tramitar conflictos, la política y sobre todo donde hay competencia por el poder funciona con máscaras, muchas veces funciona, casi siempre funciona con máscaras y en todo caso es un elemento admitido, nadie es en el espacio público de la misma manera que la intimidad. Yo puedo suponer que de ruleros y de mal humor María Eugenia Vidal no es tal angelical como luce en la televisión, y acaso Guillermo Moreno de Entrecasa puede ser menos grosero de lo que aparenta en los medios de comunicación. Hay máscaras, naturalmente hay máscaras en el espacio público. Es un ingrediente, la máscara es un ingrediente casi constitutivo de la política y no repudiable. Nada mal, en definitiva. Y deberíamos mirarlo incluso, me arriesgaría a decir esto, debiéramos mirar esa permanencia o ese empleo de la máscara en política, sobre todo si queremos prolongar esa analogía entre la política y el teatro, con la actitud del espectador que va, que se sienta, que mira el espectáculo, la obra,
sus actos, suspendiendo, como quien dice, la incredulidad, suspendiendo por un momento la incredulidad. No es entonces que haya que repudiar el componente dramático y actoral de la política. Lo tremendo, lo escandaloso, lo decepcionante es que todo se haya vuelto ficción. No que haya una parte actoral que pretende seducir al público, persuadirlo, convencerlo, atraerlo con las técnicas de la persuasión que la política le puede robar o pedir prestada al arte dramático. No se trata de eso. Y valga la deliberada redundancia, lo dramático es que todo sea arte dramático, que todo sea ficción, que todo sea mentira, que todito y todo sea simulación, como nos cuenta, como nos revela, como confiesa el iracundo Grabois, que desde su sincericidio nos obliga a pensar incluso que él mismo no es un iracundo, sino apenas un excelente intérprete de Stanislavski.